Muy buenas noches, hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo su programa Sembradores del Rey. Es para nosotros un privilegio el poder compartir la palabra de nuestro Dios por este medio. Estamos contentos con Dios y también con quienes nos han dado la oportunidad de el poder transmitir la palabra de nuestro Dios desde Matehuala, San Luis Potosí, donde un día tenemos la esperanza de poder ver algunos de nuestros hermanos que también predican por este medio. Ojalá que algún día algunos de ellos nos pudiese visitar y compartir juntos momentos de convivencia cristiana, pero también la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a escuchar un himno antes de entrar a la clase, esperando que podamos todos sintonizarlo o escucharlo más bien, debido a que nuevamente nos disculpamos con ustedes, no hemos podido todavía estar con la tecnología al día, y a veces se escucha, a veces no se escucha. Por eso estamos preguntando cada que nos conectamos a algunos de los hermanos si tenemos bien el audio, si nos estamos escuchando, debido a que, como les decía, estamos tratando de adaptarnos a este tipo de programas, y pues hay fallas, hermanos, hay fallas técnicas como cualquier programa que se inicia. Así de que vamos a escuchar un himno. Quizás pueda que usted lo escuche un poco lejos, pero permítanme decirles a quienes nos escuchan que todavía estamos un poquito acá, su servidor vaya atrasado con la tecnología, porque el himno que escuchamos es desde una grabadora por medio de un cassette. Y ahorita ya no están en existencia, ya ahorita todo lo que la tecnología está avanzado, pura memoria, puro USB, pero acá todavía estamos a la antigüita con los cassettes para poder escuchar el himno y para poderles llevar hacia ustedes este mensaje o esta clase de la palabra de nuestro Dios. Voy a tratar de que ojalá lo podamos escuchar, hermanos, y luego ya después estaremos orando a Dios para así entrar a la clase que estaré compartiendo en esta noche. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni duda ni temor tendré, estando cerca de Jesús. Rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz, muy cerca
Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Bien, pues vamos a ir a Dios en oración y luego después vamos a llevar a cabo, hermano, el estudio que llevamos cada lunes. Vamos a orar y enseguida continuamos. Eterno Padre, le damos las gracias por esta noche que nos da. Gracias por este día y también por sus bendiciones. Ahora, nuestro Dios, nos disponemos a predicar la palabra suya por este medio, pidiéndole a nuestro Dios que quienes han de escuchar este mensaje llegue hasta el hogar de cada uno de ellos y que pueda nuestro Dios aprender de su palabra y crecer cada día más espiritualmente, pero también aquellos que por primera vez escuchan puedan encontrar nuestro Dios la verdad para que también sus almas sean salvadas y vengan a pertenecer al reino de su amado Hijo. Bendiga a nuestro Dios quienes hacen posible este programa. También bendiga a nuestro Dios las conferencias que iniciarán prontamente para que también muchas almas sean edificadas con su palabra. Gracias porque nos permite poder traer su mensaje en esta noche, pues todo se lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues estamos estudiando la carta a los Colosenses y ahora nos toca ver allí en el capítulo número 1 y en el verso número 7. En Colosenses capítulo número 1 versículo 7 vamos a estar hablando en esta noche. Esta noche vamos a hablar acerca del informe de Epafras. Vamos a aprender quién fue Epafras. Vamos a ver, hermanos, a este hombre, vamos a ver a este personaje. Este hombre, hermanos, que está escrito aquí en la carta a los Colosenses. No por algo, hermanos, el Espíritu Santo dictó estas palabras al escritor, hermanos, al apóstol Pablo, para que incluyera el nombre de este personaje. Así de que tenemos la dicha, hermanos, de todos aquellos que servimos al Señor, que nuestro nombre también sabemos que es conocido por nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien amamos, servimos y glorificamos, y como dijo alguien, no debemos de cansarnos de predicarlo. En el capítulo 1, versículo número 7 y 8 dice la Escritura: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a detenernos un poquito en la primera frase del capítulo 1 y en el verso número 7. Como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Quién era Epafras? ¿Quién era Epafras? Epafras, hermanos y amigos, fue el mensajero que había enseñado a los colosenses. El entendimiento que estos hermanos tenían acerca de la verdad fue, hermanos, por medio de este hermano, o les llegó por medio de la enseñanza de Pablo, o la enseñanza directa del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo pudo haber sido impartido a él por imposición de las manos. Por eso dice en este capítulo: como lo habéis aprendido de Epafras, la verdad, hermanos, del Evangelio, que todos debían de aprenderla, llegó por medio, hermanos, de este siervo de nuestro Dios. Al comienzo se propagaba exclusivamente por la predicación y la enseñanza. Después que se puso por escrito, la verdad también ha podido aprenderse por la lectura de ella. Así de que nosotros, leyendo la Sagrada Escritura, hermanos, encontramos la verdad. No fue el Espíritu Santo quien predicó el Evangelio a los colosenses, tampoco fueron los ángeles,
fue Jesús quien reveló la verdad por el Espíritu a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento. Mientras Jesús estuvo con los apóstoles durante la última cena, Él les prometió revelación por el Espíritu Santo. Así que la aseveración que hace aquí en esta ocasión fue específicamente para ellos en Juan 14:25, donde les dijo en una ocasión: os he dicho estas cosas estando con vosotros. En el capítulo 15 también en el verso 27 dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En el capítulo 16, versículo 12 del Evangelio de Juan también dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Los apóstoles, hermanos, y también los profetas sirvieron como depositarios de la verdad, de la cual los maestros extraían la información que daban. El apóstol Pablo, en una ocasión, o en una de las muchas ocasiones, aconsejó a Timoteo a enseñar a otros las cosas que él había enseñado, de modo que ellos pudieran enseñar también a otros también, como nos lo dice allá en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que los apóstoles y los profetas constituyeron el fundamento de la iglesia y escribieron los mandamientos del Señor. Aquí tenemos entonces a este hombre, hermanos, a este hermano llamado Epafras. El nombre de Epafras, como dicen ahí, Epafras, es contracción de Epafrodito, que en la versión en latín, venustos significa bien, parecido o encantador. Así que Pablo tenía un compañero de viaje que llevaba el nombre más largo, el hermano que Pablo envió a Filipos. A ese Epafrodito no se le debe confundir con este Epafras, pues Epafras, hermanos, era oriundo de allí de la ciudad de Colosas, y lo más probable es que Epafras fue el primero que les llevó el evangelio a la ciudad de Colosas. Epafras estuvo con Pablo en Roma cuando el apóstol escribió las cartas a los colosenses y Filemón. Fue a través de Epafras que Pablo se enteró de la condición de las iglesias de Colosas, de la Odisea y de Hierápolis. Él había predicado a estas ciudades mientras Pablo estaba evangelizando en Éfeso, según Hechos 19:10, y es evidente que viajó a Roma para informarle a Pablo de la condición de las iglesias y para acompañar a este mientras él estaba encarcelado. Nosotros sabemos, hermanos, que la iglesia en la ciudad de Colosa estaba pasando por grandes problemas, o había problemas por ahí, hermanos. Había una enseñanza equivocada, y en el cual Pablo está mandando, hermanos, estas cartas y está contestando, hermanos, y a lo que se estaba en ese día, hermanos, en esos días, la situación adversa que los hermanos estaban pasando. Y Pablo, el apóstol Pablo, a estos hermanos los tenía en muy buen concepto, hermanos, inclusive por la dedicación y el servicio de este hermano Epafras a Cristo. Inclusive, hermanos, él le llamó a Epafras mi compañero de prisiones por Cristo. También lo llamó nuestro consiervo y también amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, y también lo llama siervo de Cristo. Como el apóstol Pablo se refiere, hermanos, a este hermano de la ciudad de Colosas. También Pablo en esta carta dice nuestro consiervo amado. Pablo aquí, hermano, nos está diciendo que él tenía un amor muy especial
el amor especial que profesaba Pablo a estos cristianos y a los demás que estaban trabajando con él era el mismo que profesaba a Epafras. Pablo a menudo usa esta palabra amado para referirse a sus colaboradores, y entre los cuales, hermanos, se incluyen, fíjese, a varios. ¿Cómo se refiere con este término amado? A Epeneto, a Amplias, a Estaquis, a Timoteo, a Tíquico, a Onésimo, a Lucas y también Filemón. Como el apóstol Pablo, hermanos, se dirige en estas palabras cuando está saludando, hermanos, también a estos hermanos, como él está usando esta palabra amados. Y esta palabra amados, él no usó amados cuando se refirió a la iglesia de Colosas, porque lo probable es que no había conocido personalmente a muchos de ellos. Allá por el capítulo 2 dice: a los que nunca han visto mi rostro. Pero también note aquí la palabra consiervo. Epafras era consiervo. Y esto, hermanos, esto de consiervo, Pablo está considerando a Epafras no solo un esclavo de Jesús, sino también un compañero esclavo con quien él servía a Jesús. También dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el verso número 7, hablando acerca de Epafras, dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo está haciendo una descripción tan hermosa y tan excelente aquí de este hermano llamado Epafras. Primero le dice, es el mensajero. También le dice, nuestro consiervo. Pero también está diciendo lo que es él. Le dice, es un fiel ministro. Es lo que el apóstol Pablo también dice acerca de este hombre, hermanos, un fiel ministro. Yo no sé, hermanos, cuando alguien platica, hermanos, acerca de nosotros, yo no sé, hermanos, cómo dirán de nosotros, pero, hermanos, aquí tenemos por medio del apóstol Pablo una de las maneras cómo debemos de referirnos a todos nuestros hermanos que están predicando la palabra de nuestro Dios, un fiel ministro de Cristo para vosotros. Yo quiero pensar, hermanos, y no lo dudo, ¿verdad?, de los hermanos que están conectados, son fieles ministros de Cristo, hermanos. Ellos también están predicando la palabra de Dios donde quiera que ellos estén. Hace poco mirábamos aquí en el Face, hermanos, que se pedía oración por nuestro hermano Jorge Pérez, hermanos. Yo no le conozco personalmente a nuestro hermano, pero yo sé que él es un ministro de Cristo, hermanos. Yo sé que él también predica la palabra de nuestro Dios allá donde él está radicando, porque lo hemos visto, hermanos, por medio del Face, lo hemos visto, hermanos, que también está predicando, como el hermano que tengo el gusto de personalmente conocerlo, hermano Alfredo Talib. Lo conozco personalmente también. Desde que le he conocido también sé que él es un ministro, hermanos, de Cristo. Pues bien, aquí encontramos, hermanos, cómo Pablo describe a Epafras. Lo está describiendo como un fiel ministro, hermanos. Y esta expresión significa alguien constante en el servicio, ya sea para la gente o para Dios, hermanos. Este hermano era un hermano fiel, hermanos. Y en el capítulo número 24, en el versículo 45, hermanos, del Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 45, mire lo que dice la Sagrada Escritura: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Ahí está mencionando, hermanos, la palabra fiel. Y describe, hermanos, Cristo aquí está describiendo, hermanos, a alguien constante en el servicio que Él lo ha puesto. Y por eso vemos aquí, hablando acerca de Epafras, hermanos, un fiel ministro. Cuando se refiere a ser fiel a una persona,
la palabra significa servicio, dedicado, hermanos. O sea que era un ministro, era un hombre, hermanos, dedicado. También habla acerca de confiabilidad, hermanos, un hombre confiable, como lo expresa el apóstol Pablo allá en 1 de Timoteo 1:15, donde dice palabra fiel, que es el mismo significado. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero noten ahí la palabra fiel. La palabra fiel. En algunos casos, cuando da a entender la idea de ser fiel a Dios, se hace referencia a alguien que es cristiano, hermanos, a los fieles. La palabra que encontramos aquí y que se traduce por ministro es diferente de la que se traduce por consiervo, que se usa en el verso 7 que acabamos de notar. Perdón, la palabra ministro aquí, diácono, significa una persona que sirve sumisamente. Ese es el significado aquí de la palabra ministro. Según el griego, es lo que significa. Ministro significa que sirve sumisamente. Y esta palabra se usa para referirse a los que en general sirven o ministran a otros. Se usa también tales como a los siervos, el gobierno, los que sirven a Dios, los que sirven inclusive hasta a Satanás, y los que sirven como diáconos. Entonces aquí, hermanos, vemos cómo Epafras, hermanos, era un fiel ministro de Cristo, un fiel ministro, una persona que sirve sumisamente. Encontramos, hermanos, también una palabra donde dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Aquí hay una pequeña variación en esta palabra que se traduce por vosotros. Hay algunas versiones, hermanos, que traducen para nosotros, y otras versiones la traducen para vosotros. Podemos ver, hermanos, entonces con esta frase concluir que Epafras ayudó a Pablo en dar a conocer el Evangelio, beneficiando la obra del apóstol y a los que oyeron a este predicar. Notemos también lo que nos dice el capítulo 1, versículo número 8, hablando acerca de Epafras, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y fue, hermanos y amigos, a través de este ministro, a través de este siervo, Epafras, que los hermanos en la ciudad de Colosas llegaron a conocer la gracia de Dios. La gracia de Dios los alcanzó. La gracia de Dios estuvo con ellos mientras ellos estuvieron en este mundo. La gracia de Dios les acompañó. Así de que fue por medio de Epafras que ellos llegaron a conocer la gracia de Dios. Epafras no solo les enseñó, sino que también llevó de vuelta un informe positivo relacionado con ellos. Y el informe que dio Pablo y a Timoteo incluía el amor y el crecimiento espiritual de los colosenses, hermanos. En el capítulo 1, en el versículo 4, hermanos, nosotros encontramos y como el apóstol Pablo dice, habiendo oído. Pablo escuchó de la fe que ellos tenían en Cristo Jesús. Pablo escuchó del amor que ellos tenían a todos los santos. Así de que Pablo estaba elogiando a estos hermanos. Estaba elogiando, hermanos, a esta congregación por el amor que ellos tenían por todos los santos. Y ahora revelaba la fuente de su información, el informe de Epafras. Notamos también, dice allí, hermanos, cuando se refiere esta palabra, dice allí quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, vuestro amor en el Espíritu. Entonces, hermanos, este hermano
el hermano Epafras o este ministro, hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, cómo este hermano le está llevando este mensaje, le está hablando, le está diciendo al apóstol Pablo, hermanos, de la ciudad de Colosas y las cosas, hermanos, que él le está revelando, hermanos, o le está llevando más bien, él se los está diciendo en lo que estaba pasando, hermanos, en esa congregación. Algo tan hermoso, algo tan interesante, estas cosas que nosotros notamos de estos hermanos, el amor que había en esa congregación, la esperanza que ellos tenían, la fe, hermanos, que ellos tenían en esa congregación. Y ahí, hermanos, ahí es donde este fiel ministro, muy diferente, ¿verdad? Muy diferente de lo que le informó, lo que se dijo, más bien por medio, cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en la ciudad de Corinto, hermanos, algo muy diferente de esta congregación, hermanos. Notamos una grande diferencia allá en Corinto, hermanos. En el primer capítulo, ustedes que ya la han estudiado, podemos ver allí que cuando el apóstol Pablo les escribe a estos hermanos, había, hermanos, una situación adversa. Había una situación difícil, hermanos, en esa congregación. Pero ahora, hermanos, de que Pablo recibió toda esta información por medio de Epafras acerca de los hermanos que se encontraban en la ciudad de Colosas. Miren, notamos ahora, hermanos, el apóstol Pablo lo que va a hacer de los capítulos 1-9 hasta el verso número 14. Aquí notamos, hermanos, que cuando el apóstol Pablo recibe esta información de estos hermanos, ahora noten lo que sucede. Pablo ora por ellos, se pone a orar, hermanos, por estos hermanos. Por eso del 1:9 al 14 notamos la oración de Pablo por los colosenses. Pablo está orando, hermanos, por ellos. Y vamos a ver aquí, hermanos, que el apóstol Pablo en los versículos 9 al 14 ora para que ellos pudieran tener discernimiento espiritual y llevar fruto por medio de buenas obras. El propósito del apóstol Pablo al hacer tal petición, al orar por estos hermanos, era que ellos, al ser fortalecidos, pudieran servir con paciencia y con gozo a Dios, quien los había hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Estos hermanos de la ciudad de Colosas, como también nosotros, habían sido librados de la potestad de las tinieblas y habían sido trasladados al reino de Jesucristo, en quien habían sido redimidos y habían recibido el perdón de pecados. Por eso dice en el verso 1:9, dice ahí: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Lo que vemos aquí, hermanos, es que el apóstol Pablo, junto con sus compañeros, Pablo había orado incesantemente por los hermanos en la ciudad de Colosas, hermanos. Cuando él recibe este informe, hermanos, el apóstol Pablo lo que hace es orar por estos hermanos. Antes de continuar con el estudio estamos llevando a cabo de la carta a los colosenses, el momento de hacer una pequeña, voy a parar tantito el estudio y vamos a escuchar un himno para hacer un pequeño descanso, y continuamos con el capítulo 1 y en el versículo número
9. Monedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, se me escondedero fiel, roca de la eternidad. Gracias a Dios que nos permite estar con ustedes una vez más en este su programa Sembradores del Rey. Enviamos saludos a cada uno de los hermanos que en esta ocasión están escuchando esta clase. Saludos a nuestro hermano por ahí miraba conectado, a nuestro hermano de San Luis, nuestro hermano Copado, recuerdo su apellido solamente. Saludos a cada uno de ellos, están conectados, nuestro hermano Jorge Pérez, nuestro hermano Talib y algunos más que sabemos que también se conectan para escuchar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Pues bien, hermanos, estamos estudiando el capítulo 1, versículo número 9, y estamos ya aquí viendo acerca de la oración que el apóstol Pablo está haciendo por estos hermanos en la ciudad de Colosas, hermanos. Cuando Pablo escuchó, hermanos, de estos hermanos junto con sus compañeros, lo primero que el apóstol Pablo hizo, amados, no fue preguntar, bueno, ¿y cuántos miembros tienen ustedes? ¿Qué días se reúnen? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los más fieles? No, el apóstol Pablo no fue a pedirles un informe acerca de sus actividades que ellos tenían. No fue a ver en qué puntos estaban débiles. El apóstol Pablo no fue a criticar la obra de ellos. El apóstol Pablo, cuando escuchó de estos hermanos, escuchó cosas positivas, y lo que hizo el apóstol Pablo fue ponerse a orar por estos hermanos. Así, hermanos, debe de ser con cada uno de nosotros. Cuando escuchemos a nuestros hermanos que también están en muchos lugares reunidos y también están alabando a nuestro Dios, nosotros no sabemos, hermanos, la situación por la cual ellos están pasando, y no nos incumbe saberla, lo menos que nos la digan. Lo que nosotros tenemos que hacer es ponerlos en manos de Dios para que esa obra, donde quiera que esté, sigan adelante y sigan creciendo. El año pasado estuvimos en Hidalgo, Tamaulipas, donde fue nuestro hermano Alfredo Talib, ya hace muchos años. Yo ahí me congregaba solo como miembro, y fuimos el año pasado, hermanos, y escuchamos cosas positivas, hermanos, acerca de esta congregación, hermanos. Una de las cosas que nosotros, hermanos, escuchamos acerca de estos hermanos es que ellos ya van a tener por ahí un matrimonio que va a estar predicando con ellos. Después de estar solos por mucho tiempo, ahí los hermanos en Hidalgo nos dicen, por fin vamos a tener un hermano que va a estar predicando. Me dio, hermanos, tanto gusto al escuchar, hermanos, esto, y al ver a los hermanos en su cara una sonrisa, hermanos, y al ver, hermanos, que son los hermanos
no muchos en números, pocos hermanos, pero fuertes. Me dio mucho gusto, hermanos, el ver cómo, hermanos, ellos, a pesar de tantas tribulaciones y angustias y sufrimientos que han estado pasando en ese lugar, ellos aún siguen adelante. Cuando Pablo escucha, hermanos, de estos hermanos, incesantemente no dejó de orar por los colosenses desde que recibió el informe, hermanos, de Epafra relacionado con estos hermanos acerca de la fe y la esperanza y el amor que ellos tenían. Pablo, hermanos, al ver estos capítulos o versos siguientes, vamos a notar que aquí el apóstol Pablo ora por estos hermanos a quien él se dirige, para que ellos puedan abundar en lo siguiente: en sabiduría, en conocimiento, en poder, en perseverancia, en paciencia, en gozo, en gratitud y en amor. Eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos, está orando por estos hermanos, para que ellos abunden en todo ello que estaremos mencionando. En esta sección, hermanos, que continúa, Pablo está informando a estos hermanos del contenido de las oraciones ofrecidas a favor de ellos, y oraciones que incluían peticiones a Dios por un mayor crecimiento de la iglesia de allí. Los cristianos deben emular oraciones de esta clase, incluyendo peticiones parecidas por sus iguales cristianos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Si usted nos visita aquí en la Iglesia de Cristo en la ciudad de Matehuala, la iglesia nos reunimos los viernes especialmente, hermanos, para elevar a Dios oraciones. No quiere decir que no oremos, pero es un día, hermanos, en el cual hemos elegido, y todas aquellas rogativas, peticiones o acciones de gracias, nos reunimos, hermanos, los viernes para elevarlas a nuestro Dios. Pablo no solamente incluía a los colosenses en sus oraciones, pues sus otras cartas también ponen en manifiesto que él también oraba por muchos otras iglesias y por otros cristianos. Si nosotros vemos, hermanos, algunos textos de la Sagrada Escritura, vamos a notar, hermanos, que este hombre entregado a las cosas de Dios no solo estaba orando, no solamente oró por los hermanos de la ciudad de Colosas, como por ejemplo notamos en Romanos capítulo 1 versículo número 10, donde dice el apóstol Pablo rogando, ahí está, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Allá en segunda a los Corintios capítulo número 13 y en el verso número 7 notamos nuevamente y vemos allí al apóstol Pablo orando, un hombre, hermanos, entregado a la oración, un hombre de oración. Allá en segunda a los Corintios capítulo 13 versículo número 7 dice: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Noten, hermanos, aquí el apóstol Pablo, un hombre que está entregado a la oración. Allá en Efesios capítulo 1 verso 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero también notamos muchos otros textos más donde el apóstol Pablo está orando por estos hermanos. Quiero decirles tantito a cada uno de los que nos están sintonizando y quizás estén escuchando esta clase. Su servidor viene de una familia grande, numéricamente grande,
y a nosotros nos llegó el Evangelio, según tengo en conocimiento, allá por el año del 1980. 1980, uno de nuestros hermanos que venía de la escuela, primero en Torreón, luego parece ser allá con Moisés Pérez, no sé cuál sería esa escuela. La cuestión es que nuestro hermano Humberto Hernández Santos llevó el mensaje de la palabra de nuestro Dios allá a aquel lugar, allá en Aquiles Cerdán, La Sierra. Yo no sé de los que están aquí conectados, han oído hablar acerca de ese lugar, pero lo que yo hermanos les quiero comentar, hermanos, es que de esa iglesia nacieron hermanos, muchos hermanos que fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Uno de los que primeros por ahí, hermanos, se pueden decir de los más antiguitos, hermanos, que era mi abuelito, que ya murió. Y recuerdo, hermanos, que este hombre, hermanos, mi abuelito, quien era mi abuelito, pero también hermano en Cristo, era un hombre, hermanos, de oración, hermanos. Un hombre que yo lo miraba dedicado, hermanos, a la oración. En cierta ocasión me toca estar con él, hermanos, quedarme con él, y para las 5 de la mañana él ya estaba, hermanos, platicando con Dios. Y así, hermanos, como él fue un hombre de oración, también hay muchos hermanos que también son hombres de oración. Pues así, hermanos, era el apóstol Pablo, un hombre, hermanos, de oración. No solamente incluía a los hermanos de la ciudad de Colosas en sus oraciones. El apóstol Pablo, como le dijimos, también oraba por otros cristianos. Y lo que nosotros vemos en los versos 9 al 14, hermanos, aquí nos revelan algunas características personales de los que elevan las oraciones, hermanos. Los que elevan estas oraciones, como el apóstol Pablo, hermanos, vemos que tienen fe en Dios para responder la oración, confianza en la habilidad de para responder la oración, una estrecha relación con Él, interés, preocupación y amor por los demás, continua participación en la oración, y muchas otras cosas más, hermanos, como por ejemplo el apóstol Pablo está orando porque él tenía también una actitud positiva, fe en la posibilidad del crecimiento espiritual progresivo. El apóstol Pablo estaba orando por estos hermanos y por muchos más, porque había preocupación por las necesidades espirituales, pero también por la percepción de las necesidades básicas de cada alma. En estas oraciones, hermanos, que el apóstol Pablo está haciendo a nuestro Dios, hermanos, por estos hermanos en la ciudad de Colosas, Pablo y sus colaboradores hacían 4 peticiones, hermanos, que vamos a notar en estos versos. En primer lugar, Pablo, hermanos, y estos colaboradores o este colaborador que estaba con él, pedían que estos hermanos en la ciudad de Colosas pudieran tener percepción espiritual, o sea, que pudieran ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de sabiduría e inteligencia espiritual. Miren nada más lo hermoso, hermanos, que encontramos en estos versos y lo que el apóstol Pablo está pidiendo por estos hermanos. Está pidiendo para que ellos fueran llenos del conocimiento, hermanos. Llenos no quiere decir, hermanos, un poquito. Llenos, hermanos, está hablando de algo completo, hermanos. De eso está hablando, porque ser llenos del conocimiento o ser un poquito llenos del conocimiento, eso no nos va a ayudar. Es necesario, hermanos, que estemos empapados del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Llenos. Es como cuando a alguien es invitado a comer o a cenar y le ofrecen más, pero ya no puede porque usted está lleno. Usted ya ha quedado bien servido, ha quedado lleno. Su servidor tiene un hermano que en la carne, que él no habla, no oye, y cuando le preguntamos a señas si él ya está bien servido, él hace una seña y dice que está hasta, creo lo menciona como hasta al cuello, y dice que hasta ahí está de servido, dándonos a entender, hermanos, que él ya está
lleno. Así de que Pablo aquí pide, hermanos, en la oración para que estos hermanos fueran llenos del conocimiento, el conocimiento de la voluntad de Dios y también de sabiduría, hermanos, e inteligencia espiritual. Pero también, en segundo lugar, él oraba para que los colosenses anduvieran como es digno, que anduvieran como es digno. O sea, hermanos, que pudieran vivir de una manera que agradara a Dios y diera resultado en forma de fruto en toda buena obra. En tercer lugar, Pablo oraba, hermanos, y ellos pedían, Pablo oraba, hermanos, junto con sus compañeros, para que Dios fortaleciera a los colosenses con todo poder espiritual conforme a la potencia de la gloria de Él. Pero también, en cuarto lugar, oraba para que sus hermanos experimentaran gozo lleno de agradecimiento. Vamos a analizar, hermanos, vamos a analizar en el siguiente estudio, hermanos, en la siguiente clase, las peticiones, hermanos, que hemos enumerado, hermanos, en esta hora de la tarde, en esta hora de la noche, por las cuales el apóstol Pablo estaba orando por cada una de ellas. Bien, amados hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Ya el tiempo se nos está terminando, ya estamos casi en conclusión. Bueno, estoy viendo que me quedan 15 minutos. Ya estaba concluyendo, pero acá en la grabación aún todavía estamos dentro de 15 minutos y ya estábamos concluyendo. Van a decir, el hermano ya se quiere ir, ¿verdad? El hermano ya se quiere ir, ya quiere terminar, ¿verdad? La clase que está llevando a cabo, ya quiere correr, ya se quiere ir. No había visto, hermanos, no había visto allá en el medidor del tiempo, hermanos, en el cual allí tenemos donde se está transmitiendo en vivo. Así de que, como quiera, hermanos, pues ya estamos cerca de concluir. Vamos a terminar, hermanos, por medio de escuchar un himno, hermanos. Espero que se escuche bien, hermanos, en este aparatito que tenemos. Lo estamos escuchando por medio de un aparato aparte. Esperamos que se escuche bien y ya después pues nos despedimos, hermanos. Dulce oración de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Bien, pues es así como llegamos al final de este programa, Sembradores del Rey. Muchas gracias por su atención, que Dios les guarde, que el Señor les bendiga, y nos preparamos para el día de mañana. Para estar ya escuchando las conferencias que se estarán llevando a cabo en el libro de Cantares. El día de mañana, Dios mediante, estaremos sintonizando, hermanos, a los primeros oradores que estarán trayendo los temas, los mensajes, la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, y un saludo a todos nuestros hermanos en Cristo, hermanos, donde quiera que estén y donde quiera que llegue esta sintonía. Dios les guarde y Dios les bendiga.